¿Qué hay, mi gente? Nuevamente nosotros por aquí. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, dependiendo del sitio de donde te encuentres. Hoy estamos aquí con un nuevo episodio del podcast y es un tema muy interesante que quisiera introducirlo ante la gente. Aclarar primero que fue un tema que algunos seguidores pidieron que reaccionemos o que intervengamos en temas así, Sí, les ¿verdad? dejamos interactuar en las redes sociales y uno de los seguidores de manera anónima nos sugirió pues este tema tan interesante como lo son los casos policiales y los casos que no se han resuelto de manera clara. Ajá, ajá. El día de hoy, ¿Qué caso nos traes, Mateo? ¿Qué caso es el que se va a tocar? Un caso con bastante repercusión en estos últimos años, el caso de Adnan Syed y Hae Min Lee. Un caso que durante estos años volvió a resurgir y Ha tuvo, cobrado fuerza nuevamente ese caso, ¿no? ha recobrado esa fuerza, ya que estaba prácticamente olvidado, pero aquí queríamos como compartir la reflexión y la opinión que nosotros podamos tener sin ánimos de persuadir a la audiencia Eso sí, de cabe seguir una recalcarle pues postura. a la gente que es una opinión, ¿no? Nosotros vamos a sacar nuestras conclusiones, nada que sea, por ejemplo, no sé, la verdad, 100%, sino vamos a sacar nosotros nuestras conclusiones y al igual que ustedes también ahí en sus hogares o donde sea que nos estén viendo, también sacarán sus conclusiones y nos gustaría leerlos también. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Si están de acuerdo con lo que nosotros creemos, con la opinión que nosotros tenemos, o si tienen una opinión diferente, dejárnosla saber. Ya que es una versión extraoficial, no es la versión oficial la cual nosotros vamos a brindar, recalcando también que hemos recurrido a bastantes fuentes para poder hacer este video posible. A distintas fuentes, sí, eso Así sí. que espero que disfruten el video como nosotros lo hacemos. Claro que sí, mi gente. Vengan, Bueno, coméntame, Mateo, ¿cuándo empezó este caso? ¿Cuándo ocurrieron estos sucesos? este suceso ocurrió, la desaparición de Jae Lee, el 13 de enero de 1999. En 99. ¿Qué nos puede decir de Jae-Min Lee? Jae Lee era una deportista en su escuela, una muy buena estudiante. Le gustaba escribir bastante, tenía su diario. Y en el momento de la desaparición tenía un novio, el cual era Don, pero al que los reflectores apuntaron sería el exnovio, Adnan. ¿Cuántos años tenía Jae cuando Jae ocurrió? Lee tenía 17 años en Mm, el tiempo de estos sucesos, 17 años, igual que Adnan, 17 años. 17, 18 años por ahí. Esto sucedió en Baltimore, 1999. Desapareció alrededor de las 2:30 a las 3:30, el cual salía del colegio y a las 3:30 tenía que recoger a su primo Ya. para luego ir a sus labores, pero la chica nunca más volvió a aparecer. ¿Y en base a qué? Bueno, yo también estuve viendo los videos y algunos archivos, ¿no? De ese caso. Y no logro entender por qué al primero que fueron a buscar fue a Adnan, el ex novio. Adnan, en este caso, mi gente, es el ex novio de esta muchacha que desapareció, Jae. ¿Ustedes qué, qué piensan ustedes? ¿Creen que la primera persona debe haber sido el ex? O yo creo que en este caso, por ejemplo, para mí, para mi opinión, la primera persona en investigación debería haber sido el novio en ese momento, ¿no? De Jae. Sí, es correcto. El problema que hubo fue que ellos no podían hacer su noviazgo de manera oficial debido a que Adnan era un muchacho pakistaní. Es decir, él era musulmán y para tú contraer matrimonio o eventualmente estar con alguien, tienes que pertenecer a esa misma religión del Islam. Mira, aquí una amiga, Kimberly, nos dice, pues el ex tenía una razón, tal vez por celos. Es lo que también es un punto válido porque mucha gente lo relaciona así, ¿no? De que fueron a investigarlo él primero por un tema de celos. Puede ser, puede ser. Lo que me gustaría sí es como que decirle el nombre de los personajes de esta historia a la gente para que sepa de quiénes estamos hablando y la gente también se familiarice con el tema.
Ok, tenemos al acusado, Adnan, muchacho de Pakistán, Adnan es el ex pareja la de expareja la persona, el acusado, el primer acusado. el primer acusado. Luego tenemos a Jay, que era compañero de Adnan en la secundaria que ellos iban. Es una persona que brindó múltiples testimonios, pero como dijimos, nos dejó con más dudas que con aciertos. Y Jay, cabe recalcar que no era amigo de Adnan, solo eran Eran compañeros, conocidos. conocidos. Dentro de lo que se llevaban bien, pero no eran amigos así como tal. ¿Quién Luego más? tenemos al victimario, Hae-Min Lee, y tenemos a Don, la pareja en ese momento de 1999 de Hae-Min Lee. Luego tenemos al señor Sellers, al señor S, Al señor S. el que encontró el cuerpo de Hae-Min Lee a los 3 días, en el parque O Liken, que sea es que el cuerpo lo encontraron después de 3 días y no llamaron a investigar al novio actual de Jae hasta 3 semanas después. 3 semanas después, del 2 de febrero de 1999. Raro. Bueno, que la gente opine, que la gente interactúe con nosotros, a ver si ¿Ustedes les qué parece creen? raro. El cuerpo de la chica, en este caso Jae, lo encontraron 3 días después, ¿no? Del hecho. Y al novio actual en ese momento lo llamaron para investigarlo 3 semanas después. En el parque Liken, que como te decía es muy famoso por tener este tipo de casos en los que van a enterrar personas. Así por crudo que parezca, en el parque Liken es donde se desarrollan todos estos hechos. Ellos eran muy conocidos en su escuela, en la escuela de Baltimore, y Adnan era un chico con muy buena reputación, muy buena fama, por así También era decirlo. deportista, ¿verdad? Era deportista, jugaba fútbol americano y la gente tenía un muy buen concepto de él. Era un Oh. chico responsable, aplicado y era un chico con bastante disciplina a su vez. Para que la gente vaya armando también su rompecabezas. Adnan venía de una religión musulmán, Musulmana del Islam. ¿verdad? Del Correcto. Islam. Y su exnovia, la muchacha desaparecida, Jae, Ujú. ¿de dónde es? Ella era de Corea. Ella era de Asiática. Corea, era asiática y sus padres desde cuando ella estaba muy pequeña emigraron a los Estados Unidos. Entonces eso la hace coreana estadounidense a la muchacha. Una chica muy dulce, una chica bastante aplicada en su colegio, también muy Lo que se inteligente dice, ¿verdad? Esos son lo que se y, dice. y escribía a diario, ¿no? Eso es una pieza fundamental también, que Jae en su diario escribía cosas bonitas de Adnan. Se refería muy bien Se a él, refería ¿no? muy O bien sea, a al él. parecer, cuando ellos dejaron de tener una relación, no lo dejaron en malos términos. Claro, no finalizó en malos términos, por el contrario, creo que cada uno habrá terminado deseándose lo mejor. Guardaban buenos recuerdos, ¿no? Guardaban buenos recuerdos. Luego tenemos a Jay, quien presuntamente habría sido amenazado cuando él testificó por Adnan, diciendo que iba a delatarlo, ¿no? O que Jay, si no lo ayudaba a enterrar el cuerpo de Jae, Adnan eventualmente haría lo mismo con la novia de Jay. el nombre de Jay es el que más se repite a lo largo de esta historia. ¿Qué tanto tiene que ver él en esto? Bueno, lo que él indica es que él ayudó a Adnan a enterrar el cuerpo de Jaime Lee, pero en todos sus testimonios da una versión diferente. Y eso lo hace poco confiable y poco respetable, ya que cuando uno sabe que está diciendo la verdad, no es necesario cambiar tanto de Exactamente. versión. No es necesario estar cambiando de versión, pues, tantas veces como la hizo él. Porque la primera versión que él dio, ¿cuál fue? Primera versión que él fue es la que te estoy comentando, en la cual dijo que se encontró con Adnan en una tienda, a las afueras de una tienda, con el cuerpo de Jade en la maletera del carro de Adnan. Lo encontró en diagonal. Esa es la primera versión que él da. ¿Que él la ve o que Adnan se le enseña? Adnan se le enseña en la maletera y la encuentra en diagonal. Y amenazándolo, ¿no? De que si no lo ayudaba a enterrar, le haré lo mismo a tu novia. O te delataré con lo que tú tienes, que son 10 kilos de marihuana. En este caso. Ya, eso es Que lo se que cuenta conoció. Jay. Es lo que cuenta Eso es Jay lo en que su cuenta primer Jay. testimonio.
La siguiente versión que da Jay en este caso es que Adnan lo llama para encontrarse en un supermercado, en alguna tienda, ¿verdad? En algún local. Ese es la siguiente confesión que hace Jay, ¿cierto? Que lo llama a Adnan y Adnan le dice que para que se encuentren en una tienda, Best Buy, creo que se llama. Eso lo presentó en el tribunal él con las llamadas entrantes que había recibido por parte, según él, de Adnan. Pero eran inexactas, ya que en el año de 1999 las telecomunicaciones no eran tan avanzadas como lo es ahora. Entonces, tu, el sitio donde tú haces la llamada entrante no necesariamente tiene que ser el sitio en el que estás en tiempo real. Claro, cabe Y recalcarle así a la gente también, al público, que tengan en cuenta que eso pasó a finales de los 90. Ahora estamos en 2025, o sea, el cambio que ha habido de allí a aquí en cuestión de tecnología es inmensa. es Ajá. abismal porque en Entonces, tengan en 25 años. cuenta que en ese tiempo no habían los teléfonos que hay ahora, no se podía quizás rastrear con tanta exactitud, Tanta ¿cierto? precisión, claro. Eh, y esas son cosas que él lo presenta en la corte cuando la tienen eventualmente. Creo que este tipo ha estado bien entrenado también para responder, ya que siempre cambiaba su versión y eso no Siempre era lo andaba ideal. cambiando versiones, ¿verdad? Y lo que tengo entendido también es que cuando él iba dando sus versiones, sus distintas versiones, como que en los videos ya sabes que uno ha visto, como que le hacían señas Le hacían del señas y cuerpo sonaban policial ruidos como para que él sepa qué decir y en qué momento decirlo. Como había como que una confabulación entre ellos, entre en este caso Jay y la gente que lo estaba, pues, le estaba haciendo las preguntas, investigando, que eran en este caso los policías. lo cual pues evidenciaba, ¿no? El tipo de fraude que estaban haciendo, la no honestidad que tenían ellos en ese momento. Otra cosa que también fue presentada es por una testigo que testifica que en ese momento, en el tiempo de la desaparición, Adnan se encontraba en la biblioteca de la escuela. Entonces los tiempos no calzaban y es la primera evidencia que pone eventualmente a Adnan como inocente. Porque la testigo dijo que Adnan en ese tiempo de las 2:30 a las 3:30 estaba en la biblioteca de la escuela, lo cual a su vez también coincide en que estaba pues concentrándose por el Ramadán, Ah, en que ese tiempo estaba pasando, dice, es ¿verdad? en ¿No? el Por Islam, ese tema claro, de su religión, de los musulmanes, el Ramadán, que no podían, desde que el sol salía hasta que hasta se que el sol se ocultaba. iba, no podían ni comer ni beber absolutamente nada, Nada, ¿verdad? eso es Ok, correcto. y el día que suceden los hechos de la desaparición de Jae, él cuando termina el entrenamiento, porque ya caía el sol, ya se iba el sol, él iba a buscar como su Su comida y todo comida eso para para llevarla llevarle a a la sus familia, padres, ¿verdad? llevarla a sus padres y dirigirse a la mezquita. La mezquita es el sitio de oración que tienen los musulmanes. Entonces, llevaba comida y se dirigía a la mezquita para poder pues reunirse ahí con sus padres. Ahora, uno de los puntos también que va a favor, ¿no? En este caso de los padres, para también testificar en contra de Adnan, yo creo, ¿no? Que es también que como él era de otra religión y los padres sentían que los padres de Adnan no aceptaban a Jae como novia de él, ¿no? Es que no eran de la misma religión. Lo más probable es que los papás de Adnan hayan estado en contra de esa relación y por eso mismo los padres de Jae también creyeron en ese momento que Adnan tenía que ver con la desaparición, ¿cierto? También puede ser cierto, pero hasta donde yo sé, ellos tenían la relación oculta. Eh, Primero Adnan lo tenía oculto porque sabía pues que sus padres no iban a aceptarlo directamente porque Jae no pertenecía a esa religión. Y tú para poder estar con una persona que se convierte en su esposa, eventualmente esa persona tiene que pertenecer a la misma religión. Y eso es algo que tarde o temprano no iba a terminar, no iba a funcionar. Claro, por eso mismo te digo que los padres de Jae en este caso, como que ese fue su motivo para declarar en contra de Adnan, ¿cierto? Probablemente después de haber leído el diario de Jae, probablemente después de haber leído el diario, ya que y aunque igual tenían buenos comentarios acerca de él, pero sí indicaba que pues era Y musulmán, de ahora, país originario. cuando, bueno, después que suceden estos hechos de la desaparición de Jae,
Y después de las declaraciones de Jay, ¿después de cuánto tiempo y por qué se tardaron tanto en investigar al novio actual en ese momento de esta chica, de Jae? El día de la desaparición, dice que Don, el novio actual en ese momento de Jae, estaba trabajando, estaba cumpliendo con sus labores, ¿no? En ese momento. Luego regresa a su casa a eso de las 7, 7:30 de la noche. Dice que se queda dormido y que hay dos versiones, 11 o 1 de la mañana, devuelve la llamada a la Ok, policía. a él lo llaman en la noche, al novio actual en ese momento de Jae. Él no responde la llamada y él devuelve la llamada como a la 1 de la mañana y algo y no le responden a él. Deja un mensaje de voz. Una de las versiones deja un mensaje de voz. Y Luego la después de policía él se... devolver la llamada no se comunicaron con él hasta dentro de 3 semanas. No, eso fue, claro, sí, eventualmente después de las 3 semanas, sí. Una de las versiones no oficiales indican que Don, ese mismo día de la desaparición de Jae, comentó a sus compañeros que su novia había desaparecido. Eso, ahí hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, ahí yo siento que ahí hay algo de cierto. Dicen que los amigos lo vieron a él con las manos vendadas y Vendas, con algunos rasguños y moretones moretones. en el brazo. Justo el mismo día de la desaparición de esta chica, de Jae, siendo él el novio actual en ese momento. Y hasta que la policía va a entrevistarlo, a interrogarlo, ya han pasado 3 semanas, que pues los Y en tres moretones semanas y los rasguños ya moretones, desaparecen. rasguños desaparecen. Porque el caso pasa el 13 de enero del 99 y la policía se comunica con él si no es que hasta el ¿Tú qué 1 de crees? febrero o 2 de febrero. ¿Negligencia o confabulación? Un poco de los dos, porque cuando Adnan fue consultado, Adnan dio su testimonio de que creía que Don no tenía mucho que ver con la desaparición de Jae. Pero Adnan conocía al novio de ella, no lo conocía, ¿verdad? No tenían ningún vínculo de amistad, ni conocido, o eran de la misma escuela, no, porque el Pero novio actual conocía de Jae en ese tiempo, Don, él era mayor que ella, 4 años no mayor que estaba en la ella. escuela ya entonces. Ya no estaban en la escuela, se conocieron en el trabajo. Pero pienso pues, ¿no? Que Adnan al conocer bien a Jae, pensaría que pues no estaría con alguien que le hiciera daño o algo, pero cuando Adnan fue consultado, dijo que pensaba que Don no tendría mucho que ver en la desaparición de Jae. Bueno, eso fue lo que dijo Adnan, Adnan. pero los policías como profesionales que son y los peritos y esas entidades tienen que hacer trabajo profesional, o sea, no dejarse llevar solo por una declaración. Ahora, lo que sí yo pienso es que hubo una confabulación ahí, ya que no puedes estarle prestando tanto oído a una persona que cambia tanto las versiones, en este caso Jay, que daba una y otra versión, ¿cierto? Y eso ya ahí pierde Su su credibilidad, credibilidad, su credibilidad. ya. Cuando tú estás dando múltiples versiones y no te quedas con una sola, porque el que dice la verdad está seguro de lo que dice y transmite una confianza también cuando está declarando. Obviamente que pues, como le pasó a Adnan en algún momento, a Adnan le preguntaron, ¿tú qué estabas haciendo ese mismo día? Pero eso es algo que nos puede pasar a todos, porque tú agarras y dices hace 5 días, ¿qué Y, estuviste haciendo? Relátame todo lo que hiciste ese día. ya, Probablemente uno se y olvida. al margen de la tecnología que en ese tiempo quizá no había, ellos son profesionales, los policías, ellos saben o deducen cuando alguien les está mintiendo. Y es simple cuando alguien te da una y otra declaración, darte cuenta de que esa persona no está diciendo la verdad, ya sea a propósito que no está diciendo la verdad, o sea porque tiene algún problema. Como lo veníamos diciendo antes de grabar el podcast, yo creo que las autoridades apuntaron al blanco más fácil eventualmente, ya que Don Pienso lo mismo americano, yo también. Don americano, Jay americano, el señor S que ahorita venimos con él americano, entonces apuntaron al blanco más accesible que era en ese momento Adnan, que él no Adnan, era americano, americano, era una religión muy musulmán, diferente aquí, una una minoría. minoría. Entonces, como que dijeron, a él, con él es. Sin, o sea, no estamos especulando ni nada, pero es lo que nosotros pensamos y eso lo aclaramos de un inicio que estamos aquí para compartir lo que nosotros Claro, pensamos, nuestra opinión, ¿no? compartírselo Sobre a este ustedes también. caso, porque al final el caso ni siquiera ha sido resuelto. El La caso no ha chica sido todavía no se resuelto hasta el día sabe, de hoy. entre comillas, quién la asesinó.
Lo único bueno de este caso, que ya lo van a ir escuchando a lo largo aquí de este tiempo, es que Adnan, después de muchos años estando preso, recuperó su libertad y pues fue declarado inocente, porque no tenían pruebas contundentes de que él había sido. Pero mira cómo es, ¿no? O sea, le dan libertad por falta de pruebas y todo eso, pero mira cuántos años el ¿Cuántos años? hombre Más de la pasó, mitad de su más de la vida mitad de su vida. en cárcel. Esto pasó en 1999. En ese entonces, Adnan, el ex pareja, el acusado injustamente de esta chica, tenía 17 años cuando él fue a una prisión, ¿verdad? 17, 18 años 17, por ahí. imagínense. Y ustedes, si gustan ahí, ustedes también ver sobre este caso, el hombre ya sale, ya pues señor, ya sale de la Ya cárcel, sale sale todo señor, un ya. señor ya. Imagínense cuánto tiempo perdido, ¿no? Bueno, sigamos con esta historia. Sigamos. El otro sospechoso del caso es el El- señor S, ya que el señor S, cuando fue consultado para dar su testimonio, afirmó que él estaba en la carretera. Luego tenía necesidades fisiológicas, se bajó y coincidentemente en el parque Licken que te digo, que es famoso. Luego para hacer sus necesidades fisiológicas tuvo que adentrarse 40 metros, Dice que 40 en su metros versión que él da, dice que tuvo que avanzar 40 metros para orinar, para para hacer sus orinar. necesidades fisiológicas. Estaba un poco embriagado también, resaltando eso, estaba embriagado en ese momento ¿Ustedes qué y piensan? tuvo que caminar 40 metros buscando privacidad, 40 metros buscando caminar para privacidad. orinar en un bosque. Y en eso, cuando él se dirige en esos 40 metros y llega, se encuentra con el cuerpo Y del raro, porque victimario. aquí las hectáreas de bosque son bien grandes, gente. Aquí en Estados Unidos hay Cualquiera se mucho pierde. bosque, cualquiera se pierde en esos bosques. Y si te metes 40 metros, yo creo que vas a entrar y no vas a saber cómo salir. Y más si estás ebrio. Claro, yo comparto eso porque, a ver, no vamos a decir que él es el culpable directamente, pero tiene y mucho que ver en Pero la eso. gente saca sus conclusiones también, al igual que nosotros tenemos nuestra opinión, la gente ahí también tiene gente. Ustedes lo que ustedes opinen al respecto, piensen las conclusiones que ustedes lleguen después de ver el programa, déjenoslas saber, coméntenos ahí y también lo vamos a leer porque nos interesa saber qué ustedes piensan, a ver si nosotros somos mayoría los que pensamos así. Correcto, es correcto. Luego, en las condiciones que encontró el cuerpo, estaba en diagonal y estaba mal enterrado. El cuerpo de Jae. Y aquí es donde, de todo ese testimonio de los múltiples que dio Jay, aquí es la única pista que coincide, Ajá. que es que él testificó que cuando Adnan, entre comillas, le enseñó el cuerpo en la maletera del carro, estaba en diagonal. Y el señor ese, el señor Sellers, encontró el cuerpo en diagonal también. Y creo que esa sería la única pizca de credibilidad que puede tener Jay. Pero como decíamos antes, no estamos especulando, pero coincidimos en que pues Jay estaba entrenado para decir lo que tenía que decir. Por eso digo, yo creo que en ese tema de Jay y en sus declaraciones hay una confabulación entre él y un grupo de gente ahí, no voy a decir directamente la policía, pero sí con un grupo de gente poderosa, Puede ser que haya porque, sido usado él también, ya que puede haber sido algo premeditado y decirle en estas fechas tú tienes que decir tal cosa y te vamos a decir esto, tú vas a testificar esto. Puede que haya sido premeditado, pero no es la versión claro, de oficial. que uno piensa que ha sido premeditado, para mí sí, porque ellos son profesionales y se dan cuenta, como vuelvo y repito, cuando alguien les está mintiendo tantas veces y así de descarado, porque si nosotros tenemos acceso a esa información, imagínate cuán los policías, cuánta información ellos, y la vez en que lo deben haber interrogado. Claro, y no es por poner tampoco en tela de juicio el trabajo profesional que hagan, pero deja mucho que desear, la verdad. Lo que decimos también Mm. de este caso es que este caso estaba como que un poco en el olvido, ya que como pasó en 1999 estaba como que un poco en el olvido, y con las pruebas que presentó Jay de las llamadas entrantes de Adnan, estaban incluso más convencidos de que Adnan había sido el culpable, hasta que las telecomunicaciones avanzaron y se dieron cuenta que pues una llamada entrante no determina tu ubicación en tiempo real. Es ahí donde el podcast Serial juega un rol muy importante en este caso.
ya que el podcast serial ayudó a que el caso recobre fuerza, citando a bastantes testigos, profundizando bastante en este caso. Y se Y, vuelva a hablar de eso, y ¿no? Se ahí nos vuelva hemos, como que de claro, nuevo a abrir ese caso que al parecer había estado archivado y todo eso. Y ahorita, como tú dices, recobró fuerza. Y yo creo que a través de ese documental fue que Adnan pudo recobrar, bueno, no vamos a decir que a través de ellos, pero o sea, jugaron un papel jugaron un papel importante importante. ese canal, ¿verdad? Claro, ya que ahí nos damos cuenta también De la del importancia. poder y de la importancia de los medios de comunicación, que si Exactamente. muchas veces los profesionales no puedan desempeñarse bien haciendo su trabajo, algunas veces usados bien, algunas veces usados mal, los medios de comunicación tienen ese poder, tienen esa sintonía para poder llegar a despertar, en este caso, un asunto que ya estaba prácticamente en el olvido, ¿no? Fue en el 2016, año en el que también Adnan fue puesto en libertad, pero eventualmente regresaría debido a la familia de Jae, ya que ellos en ese momento seguían Seguían creyendo convencidos que de que Adnan había Adnan era el sido. culpable. Lo que no pudimos encontrar más datos o más videos y esto es qué pasó con Don. Exacto, con Don. ¿Por qué después de 3 semanas lo volvieron a buscar? ¿Por qué no siguieron interrogándolo a él al margen de lo que haya dicho Adnan? Si Adnan se notaba por el hecho de ir a prisión, tú te das cuenta que a Adnan no le están prestando atención a sus declaraciones. Sí, no le están Entonces, prestando ¿por qué atención sí para prestarle nada. atención cuando dijo que Don no tenía nada que ver o que él creía que Don no tenía nada que ver? Pero tampoco encontramos qué vínculo, si se conocían siquiera Adnan con Don, para que Adnan se atreva a decir que no creía que él tuviera algo que ver. Es correcto eso. Yo pienso que las autoridades pudieron hacer algo más con Mucho más al con respecto respecto a a Don, Don. ya que es un personaje directo en la vida de Jae, ¿no? Y creo que En no ese podían entonces, por dejarlo lo pasar por menos, alto. como vuelvo y repito, él debería haber sido el primero en ser interrogado. Y yo creo que, o sea, la policía lo llamó, pero no fueron a buscarlo a su domicilio. Claro, no lo interrogaron, no No, fueron más ahí como estrictos con este personaje con Don, ¿no? Adnan. Y con, Con y Don. con Adnan sí fueron Con estrictos. Adnan sí fueron Entonces estrictos. ahí ustedes dense cuenta o vayan sacando sus conclusiones. ¿Por qué con uno sí y con el otro no? Cuando el que debería haber tenido más protagonismo en este caso es el novio actual de Jae, de la chica desaparecida. Algo también que nos pone a pensar es que Jay, aún incluso afirmando que él estuvo y fue parte en ese proceso de enterrar a Jae, nunca fue a prisión. Nunca fue a prisión, nunca estuvo en prisión. Jay Solo fue, claro, fue citado solo fue a citado a declarar, declarar. pero jamás estuvo en prisión. Incluso él afirmando que él fue cómplice de este caso de Jae, afirmando que Adnan estuvo ahí, nunca fue, sí, Nunca estuvo nunca estuvo en prisión. siquiera en prisión. Nunca estuvo. Eso es una injusticia Saquen sus realmente. conclusiones. La gente no es tonta y va a ir sacando sus conclusiones. Realmente yo siento que mucha gente va a pensar al igual que nosotros, se va a opinar similar a lo que nosotros pensamos, porque no es muy difícil pensar lo mismo. Es evidente la injusticia, la confabulación que hubo aquí en este caso con Adnan. Yo creo que sí. No sé, o no quiero decir que exactamente con los musulmanes en sí, pero como tú dices, al él ser minoría, ser un extranjero Blanco más fácil. y o sea, para los que tenemos tiempo aquí, sabemos cómo se manejan las cosas aquí. Muchas veces son muy injustas las cosas para nosotros los extranjeros, que obviamente para los que son de aquí. No pesan con la misma vara, no No miden con la piensan misma con la vara. misma vara, eso es cierto. Es algo que definitivamente tenemos que ponernos a pensar. Ya que la credibilidad, especialmente en este tipo de casos, es lo más importante. Y Jay, como te digo, tenía esa pizca de credibilidad cuando dijo que el cuerpo estaba en diagonal, pero más, o sea, algo más de eso, nada. Y ahora, Habló poco y nada. Para mí Don es uno de los que tuvo algo que ver, bueno, es lo que es mi opinión. Ujú. Pero también, sin dejar de lado a este último señor, al señor Ese, S, el Mr. que Sellers.
al encontró el que, cuerpo. al que le habíamos comentado que se acercó al bosque a orinar y encima estaba en estado de ebriedad y que él fue el que comunicó a la policía, A ¿verdad? la Que policía. lo que había encontrado. La policía también toma cartas en el asunto en sí cuando recibe una llamada anónima. La policía De recibió parte, una llamada anónima, ok. no se sabe quién. Entonces recibieron esa llamada anónima y los blancos empezaron a apuntar directamente a Adnan. Así fue de rápido la acción que tomó la policía. Recibió la llamada anónima y nos dirigimos en contra de Adnan de frente. Es algo que nos deja pensando Pero también. raro, ¿verdad? Raro que haya pasado. Es que lo más raro que haya pasado tanto tiempo en prisión, cuando desde un principio nada estaba No estaba claro. claro. Simplemente el hecho de que los padres de Jae sindicaron a Adnan, quizá eso haya tenido mucho peso, ¿no? El peso también del dolor familiar es algo que juega un rol importante en Y, no, estos y casos. cuando los familiares están ahí de insistentes, como que se haga justicia, obviamente uno comprende, ¿no? Pero cuando están ahí detrás, claro, la policía se va moviendo o va haciendo su trabajo, pero hacer su trabajo bien, pues no simplemente hundir al que ya está hundido, seguirlo hundiendo. Claro, sino buscar más evidencias y en base a esas evidencias, ¿no? Poder ampliar su conocimiento dentro del caso y comenzar a armar el rompecabezas, pues, ¿no? Que Ellos que conocen. entre comillas son los mejores, que aquí no hay. Eso también es para la gente, para que sepa la gente y se dé cuenta que las injusticias, así como están en nuestros países, también están aquí, mi En gente. todas Un país partes. entre comillas del primer mundo, que aquí todo es derecho y que aquí todo es mejor. Las injusticias aquí también se ven y bastante por cantidad, sino que de una manera diferente. Yo creo que en nuestros países se ve más descaradamente, Más ¿verdad? Aunque en descaradamente. este caso también yo lo veo bien descarado este tema. Para mí, esto se ve bien porque vuelvo y repito que una persona de tantas versiones diferentes, y los policías con los profesionales que deberían haber sido, estar escuchando un loco que cambia cada versión. Y que parece entrenado en cada declaración que da. Y como te digo, que le hacían señas y todo, como que le daban indicios de que lo que tenía que decir y en qué momento decirlo y cómo decirlo. Está Con- más que raro eso. Aquí es donde me doy cuenta de lo importante que fue el podcast serial, ya que el podcast serial fue el que dio pues todas las evidencias, el que fue testigo por testigo, el que analizó el caso profundamente. Tiene su canal de YouTube, ¿no? Claro, ese es el podcast que inició en 2016, si no estoy mal, y pues recolectó información lo más que pudo para esclarecer este caso. Es ahí donde recibí la información del diario que tenía Jae, de los buenos comentarios que tenían los profesores acerca de él y la condición atlética que tenían los dos, pues no, que eran deportistas en su escuela. También la testigo que afirmó que en ese horario Jay estaba pues en la biblioteca y luego se dirigió a sus entrenamientos. Pero el problema ahí y el detalle es que la asistencia no era registrada. Por lo tanto, no hay una prueba de que Ah, Jay de verdad. de que Adnan Claro, estuvo no hay una prueba contundente de que Adnan no tuvo nada que ver y que estuvo justamente en el en sus entrenamiento. ¿Por qué? entrenamientos. Porque no pasaban una asistencia, Claro, no ¿verdad? había como una asistencia y no quedó registrada. Entonces, Adnan pues no tenía pruebas al 100% de que él efectivamente estuvo en los entrenamientos ese día, ya que no Sí, llevaban un control. yo creo que esos casos deberían marcar un precedente en escuela, universidad, Es por eso que ahora hospital, mismo donde toman sea, asistencia en todos porque sitios. claro, deberían tomar asistencia porque mira, pueden pasar estos casos y yo creo que eso hubiera sido bien importante o le hubiera jugado bien a favor a Adnan, de que si él hubiera tenido una prueba de que él estuvo en el entrenamiento, yo Él creo que quizá le hubiera sido, hubiera ¿no? quitado mucho peso de Le hubiera encima, quitado hubiera mucho limpiado su peso. imagen en Claro ese que sí, momento. claro. Al parecer ahí había una confabulación en contra de Adnan, pero eso le hubiera ayudado mucho. Ujú, le Por lo hubiera menos, ayudado para lo mucho para menos limpiar. para los padres. Yo creo que injustamente también los padres, sin tener pruebas de que Adnan había sido, se indicaron que pues él tenía algo que ver.
Cuando pasamos por casos así también la mente se nubla, ya que solamente está triste y quiere buscar culpables en Claro, y lugar de uno solo buscar piensa, soluciones y por eso pasan este uno solo tipo de piensa en su cosas. cólera, en su dolor, en su tristeza y no ve más allá, no ve más allá. La cólera, el odio los nubla, Nos les nubla, nos nubla el ciega, juicio sí, y no logran pensar con claridad. Es entendible hasta cierto punto, hasta cierto punto, claro. Con un porque balance todo ya, funciona. claro que sí, porque también fue injusto lo que pasó con Annan, fue injusto. Y mira, cómo después de tanto tiempo salió en libertad. Pero lo positivo es que Adnan, pese a haber estado más de la mitad de su vida en una prisión injustamente, salió declarando que él no quería venganza ni nada por el estilo, sino que quería que se hiciera justicia y se buscara a quien habría sido realmente el culpable de la muerte de Jae, ya que Jae pues le arrebataron la vida. Pero Andan ha salido ¿cómo se le dice cuando salen con un arresto domiciliario, Sí, con como supervisión, con supervisión? sí, Porque libertad condicional. serían importantes sus declaraciones de él también. A estas alturas, que ya él ha pagado mucho tiempo injustamente en prisión, serían importantes unas declaraciones que de él en algún medio de comunicación, decir, ahora sí con más claridad lo que él piensa, ¿no? Quizá él no quiere sindicar a alguien en específico, pero si ya él pagó injustamente, yo creo que en ese punto de su vida de él, para mí, ¿no? Yo no tendría problemas en decir quién, o dar pistas, no decir directamente quién fue, pero como aquí mismo, dejarla picando y que la gente saque sus conclusiones, ¿no? Es que él probablemente tampoco sabe quién haya sido el culpable, porque pienso que si salió absuelto con tanto tiempo que ha estado preso injustamente, no tendría mucho que perder al brindar esa información, pero puede que él tampoco tenga ese conocimiento, puede brindar datos y testificar de lo que él estaba haciendo ese día y quién cree que puede haber sido, pero se queda en especulación. Y entonces creo que es por eso que él Se no quiere profundiza mantener al más, margen, quiere ¿no? mantener al margen. Y además por su religión también, los musulmanes son personas que pues son bastante pegadas a la letra con lo que ellos creen, con lo que ellos Con profesan, con sus su creencia, creencias. son bastante pegadas a la letra, se mantienen bastante al margen. Y pienso que es válido para Adnan, pues, ¿no? Es lo mejor que puede hacer, con Bueno, libertad condicional. sí, sí, lo bueno que por último se logró, ¿no? Que él salga. Igual yo creo que pasó demasiado tiempo en prisión Y injustamente, pasó pues. justamente este año, en marzo de 2025 que Este salió. año recién ha Marzo del salido él. 2025. Marzo Imagínense, del desde el 2025. 99 hasta el 2025, son 26 años que ha estado preso. Sí, Cuando 26 tuve años. conocimiento de esto en mi escuela, justamente estábamos escuchando el podcast Serial y eran por ahí esas fechas, marzo, febrero Una injusticia. del 2025 y recién es que Adnan ha salido después de tanto tiempo. Y hablando de este señor ese, ¿tú crees que haya tenido algo que ver también, en tu opinión? Es muy conveniente que él haya querido avanzar 40 metros en profundidad para poder orinar, ¿no? Tiene que ver, pienso que es muy conveniente. Quizá no fue el asesino directo, pero tuvo algo que ver. Como que ayudó, ¿no? Como que ayudó a encubrir eso, o vio dónde fue O enterrado tiene la muerta. conocimiento de lo Ajá, que dónde pasó. fue. Y él por limpiarse su conciencia, ya sabes, algunas personas no pueden con el cargo de conciencia. Y quizá eso lo haya llevado a llegar al punto Justamente fue y... 3 días Ajá, después. Y en este parque Licken, que es bastante famoso ajá, por tener ajá. esos casos, o sea, qué coincidencia, tú estás en el medio de la Pero carretera, entonces, estás embriagado. en todo caso, a la persona que deberían llamar para que declare sería el señor ese, ¿no crees tú? El Creo señor que ese, él debe tener algunas verdades. pero es que no, nunca se llegó a hacer eso. Creo que hay un poder por encima Es lo que te de ese digo, caso. es lo que te digo. Hay injusticia, en una injusticia y confabulación de gente, no vamos a decir exactamente alguna entidad, pero gente poderosa Y mete luego, detrás de eso. porque muchos también apuntaban a que Jay, ok, Jay, pero ¿con qué motivo? ¿Verdad?
ya que Jay no tenía un vínculo en realidad con Jae. No tenía un vínculo ni una razón como para arrebatarle la vida, sino que Jay pues eventualmente habría sido usado para cumplir con este caso. Creo que ha sido algo premeditado que usaron a Jay para que el caso pueda Fue, llegar a su conveniencia a ellos a buen puerto. ajá, fue utilizado, creo yo, claro, porque para que no pase tiempo en prisión y encima lo escuchen tantas veces, obviamente alguien lo está titereteando a él. O sea, él ha sido un títere de alguien o de alguna gente, de Ya, algunas. Porque sí creo que deben haber habido más de una persona detrás de eso. O ya sea, no creo que para desaparecer a esta chica, sino para encubrir a alguien. para encubrir a alguien. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, la gente también sacará sus conclusiones, ¿no? Yo creo que es importante para nosotros escuchar a la gente que nos ve, que nos escucha, y nos gustaría saber qué ustedes piensan de este caso, si a ustedes les gustaría que sigamos tocando temas así. Si también quieren temas de otro tipo, pues dejárnoslo saber en los comentarios y nos gustaría interactuar con ustedes, mi gente, saber qué ustedes piensan al respecto de este caso en específico. Porque otro de los temas sugeridos también fue casos de suspenso. Entonces esos temas son interesantes ya que como te decía, hacer podcast de este tipo es lo que nos atrae también, ¿no? Porque es bastante entretenido recolectar pistas, buscar datos, información Información y es un tema que a la gente la verdad la tiene bastante enganchada. y lo que dijimos el otro día, o sea, es interactuar con la gente. Nos gusta saber qué a la gente le gustaría hacer y como nos dice nuestro nombre, pues Polifacético, podemos tocar diferentes temas con total normalidad y saber, porque al final se trata de buscar, de investigar un poco de lo que la gente quiere. Comunicarse con nosotros vía Instagram para poder tener en cuenta sus sugerencias, ¿no? Ya Así saben, que en ya Instagram sabes, estamos ahí. Vamos a dejar aquí en este video nuestra cuenta de Instagram, TikTok y ya saben, esto es nuestro canal de YouTube, nuestro espacio, nuestra esquina, mi gente. Desde aquí, ya saben, solo cosas productivas, positivas y con nosotros será hasta hasta la una nueva próxima. oportunidad, mi Ya gente, el sabes, mi siguiente brother. capítulo. Síganos. Bye.